Yo no tengo nada en contra del doctor Álvaro Francisco Román Márquez y quiero decirlo públicamente. Me parece que vienen de una familia honorable y honesta, de profesionales del derecho de primer nivel, pero no tiene nada que ver lo que digo con la persona de Álvaro Francisco Román. Entonces tenemos un presidente, aunque sea transitorio o el tiempo que dure, para mí se va de largo, del Consejo de la Judicatura, una persona que vino de la terna de la Fiscal General del Estado. Entonces pregunta, ¿se está cumpliendo con la Constitución de la República? No, pero eso vale un comino. Estamos en el Ecuador, mi querido Jairo. Por ejemplo, una de las cosas que dijo la fiscal, dice que parte, esto lo dijo en la entrevista de Teleamazonas, parte de lo que busca la delincuencia organizada es tener el control político. Entonces viene el tema, señora Fiscal General del Estado, ¿sí se acuerda usted que en el caso León de Troya se habla de la financiación de la campaña del presidente Guillermo Lazo en $1.500.000 que le dio la mafia albanesa? ¿Sí se acuerda? ¿Y eso qué es? Eso no existe, ¿no? Eso no existe. Entonces, todo esto tenemos que verlo a la luz de una justicia no es justicia cuando es selectiva respecto de las personas y respecto de los tiempos. Entonces lograron parar lo que no logró parar la Asamblea Nacional, la Corte Nacional de Justicia, con el exhorto que estaban haciendo y que no tuvieron mayoría, y no logró parar nadie. Sencillamente sacaron de la chistera, sacaron de la manga, sacaron este caso y la gente comenzó a decir, no, pues es que no puede ser, esto no puede ser, esta gente tiene que irse a la casa, y entonces crean las condiciones para que se mantengan quienes, se mantengan los jueces de la Corte Nacional de Justicia que llegaron de la mano de Trujillo, del Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo. Murillo habla lo que le sale del estómago y no es la primera vez. Toda la vida ha dicho lo que le da la gana. Pero él debería ser procesado y reo de la justicia por arrogación de funciones. Porque él jamás pudo haber presidido la Corte del Consejo de la Judicatura, porque vino de la terna de la Asamblea Nacional. A ver, voy a hacer una historia corta, pero para que me entiendan lo que pasa. La Constitución de la República es clara en materia del Consejo de la Judicatura, justicia indígena, porque aparece esto de pronto, en momentos en que se estaba llevando a cabo el proceso de designación de los 7 jueces de la Corte Nacional de Justicia, que tenían que sustituir a 7 jueces de la Corte, de la misma Corte, porque se renueva la Corte, que son 21 jueces, se renueva cada 3 años, en donde salen 7 y entran 7 nuevos. Entonces lograron parar lo que no logró parar la Asamblea Nacional, la Corte Nacional de Justicia, con el exhorto que estaban haciendo y que no tuvieron mayoría, y no logró parar nadie. Sencillamente sacaron de la chistera, sacaron de la manga, sacaron este caso, y la gente comenzó a decir, no, pues es que no puede ser, esto no puede ser, esta gente tiene que irse a la casa, y entonces crean las condiciones para Consejo de la Judicatura. Esto es castellano. Es castellano. ¿Qué dice? El Consejo de la Judicatura se integrará por 5 delegados y sus respectivos suplentes, quienes serán elegidos mediante ternas enviadas por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo representante lo presidirá. También por ternas del Fiscal General del Estado, del Defensor Público, de la Función Ejecutiva y de la Asamblea Nacional. Repito la parte inicial. Ternas enviadas por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo representante lo presidirá. ¿Qué quiere decir? Que de la terna de la Corte Nacional de Justicia tiene que ser electo el presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Clarito? Entonces, es solamente de la terna de la Corte Nacional de Justicia que puede salir el presidente del Consejo de la Judicatura. Norma constitucional, artículo 179 de la Constitución. ¿Qué pasó? Que en ese entonces la Corte de Justicia envió una terna. Estaba integrada por María del Carmen Maldonado Sánchez y 2 personas más. Y entonces María del Carmen Maldonado Sánchez ni siquiera vino en primer lugar de la terna.
pero era concuñada de la esposa del presidente Lenín Moreno. Entonces, ¿qué hizo el Consejo de Participación Ciudadana? Descalificó a 2 de los integrantes de la terna de la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué tenía que hacer la Corte de Justicia y el Consejo? Pedirle a la Corte de Justicia que reponga esos 2 nombres, porque ya no calificaron, para elegir de entre 3, porque terna es 3, terna no es 1. No se elige de 1, sino de 3. Pero como estamos en el Ecuador, donde hasta los burros pueden volar, entonces eligieron a María del Carmen Maldonado, pero como ya no hubo nadie más en la terna y no le pidieron a la Corte que llene la terna, entonces eligieron como suplente a Álvaro Francisco Román Márquez. Pero Álvaro Román vino de la terna, ¿de quién? De la terna de la Fiscalía General del Estado. Por lo tanto, él no podía ser suplente de María del Carmen Maldonado Sánchez. No podía ser suplente. Pero como ya se comieron los otros 2 de la terna, lo pusieron de suplente arreglando el tema. Primer caso. Segundo, de la terna de la Asamblea Nacional vino Fausto Roberto Murillo Fierro. Y cuando María del Carmen Maldonado dejó la presidencia del Consejo de la Judicatura y se fue a su casa, el Consejo de la Judicatura lo posesionó como presidente a Fausto Murillo, cuando él vino de la terna de la Asamblea Nacional, violando el artículo 179 de la Constitución. Y Fausto Murillo, arrogante su función, se quedó todo el tiempo que quiso en el Consejo de la Judicatura. Y no pasa nada en el Ecuador, créanme, ecuatorianos, no pasa nada en este país. En este país pueden hacer lo que les dé la gana, que no pasa nada. Y entonces siguió. Vino el caso donde ya enviaron la terna de la Corte de Justicia, a la que se negó a aceptar el Consejo de la Judicatura. Como 2 o 3 veces no trataron la terna de la Corte, porque lo que querían el grupo de ellos, presidido por Fausto Murillo, quedarse allí y limpiarse con lo que dice la Constitución de la República. Pero vino ya por fin la última terna que le envía a la Corte, donde vino integrado Wilman Terán y otras 2 personas más. Y lo eligen como miembro del Consejo como presidente del Consejo de la Judicatura. ¿A quién? A Wilman Terán, que vino de la terna de la Corte de Justicia. Pero en esa decisión dicen que el suplente será Álvaro Francisco Román Márquez. Pero tenían que elegir el suplente de la nueva terna que mandaron. Entonces, yo no tengo nada en contra del doctor Álvaro Francisco Román Márquez, y quiero decirlo públicamente. Me parece que vienen de una familia honorable y honesta, de profesionales del derecho de primer nivel, pero no tiene nada que ver lo que digo con la persona de Álvaro Francisco Román. Entonces tenemos un presidente, aunque sea transitorio o el tiempo que dure, para mí se va de largo, del Consejo de la Judicatura, una persona que vino de la terna de la Fiscal General del Estado. Entonces pregunta, ¿se está cumpliendo con la Constitución de la República? No, pero eso vale un comino. Estamos en el Ecuador, mi querido Jairo. Por ejemplo, una de las cosas que dijo la fiscal, dice que esto lo dijo en la entrevista de Teleamazonas, parte de lo que busca la delincuencia organizada es tener el control político. Entonces viene el tema, señora Fiscal General del Estado, ¿sí se acuerda usted que en el caso León de Troya se habla de la financiación de la campaña del presidente Guillermo Lazo en $1.500.000 que le dio la mafia albanesa? ¿Sí se acuerda? ¿Y eso qué es? Eso no existe, ¿no? Eso no existe. Entonces, todo esto tenemos que verlo a la luz de una justicia no es justicia cuando es selectiva respecto de las personas y respecto de los tiempos. Porque aparece esto de pronto en momentos en que se estaba llevando a cabo el proceso de designación de los 7 jueces de la Corte Nacional de Justicia, que tenían que sustituir a 7 jueces de la Corte, de la misma Corte, porque se renueva la Corte, que son 21 jueces, se renueva cada 3 años, en donde salen 7 y entran 7 nuevos. Entonces lograron parar. Lo que no logró parar la Asamblea Nacional, la Corte Nacional de Justicia, con el exhorto que estaban haciendo y que no tuvieron mayoría, y no logró parar nadie,
sencillamente sacaron de la chistera, sacaron de la manga, sacaron este caso y la gente comenzó a decir, no, pues es que no puede ser, esto no puede ser, esta gente tiene que irse a la casa y entonces crean las condiciones para que se mantengan quienes, se mantengan los jueces de la Corte Nacional de Justicia que llegaron de la mano de Trujillo, del Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo. ¿Por qué razón? Porque el Consejo de Participación Ciudadana de Tránsito, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Trujillo presionó el mismo momento de designación del Consejo de la Judicatura, presionó a que en base al clamor popular, lo cual no tiene ningún tipo de situación que uno pueda decir este es el clamor popular, que en base al clamor popular, sencillamente en base a esto, en base al clamor ciudadano, dice, se exhorta al nuevo Consejo de la Judicatura proceda a fijar los parámetros de evaluación inmediata de juez y conjuez de la Corte Nacional de Justicia. Esto se llevó a cabo y con base en esta evaluación se designó a los 14 jueces de la Corte Nacional de Justicia. Primero los sacaron a los 14 jueces en una evaluación que la Corte Constitucional consideró que era violatoria de la Constitución, porque se violó la seguridad jurídica, e ingresaron 14. Entre ellos entre los 14 ingresó el juez que ahora tiene este caso. Y la Corte Constitucional dijo, sí, es una violación, que les indemnicen, que hagan una reparación con los que los votaron inconstitucionalmente y no pueden volver a su cargo. En concreto, no pueden volver a su cargo, pero que sigan los que entraron por la ventana. O sea, en este país nos hacen creer que las cosas son solamente en la forma como ellos presentan y de casos aislados. Yo soy una persona que me caracterizo por decir lo que yo pienso. El Colegio de Abogados de Pichincha, el Colegio de Abogados de Pichincha es una institución gremial. Gremial para cierto tipo de cosas, organizar cursos, organizar conferencias, organizar eventos, publicitar sus canchas de juego, entregar un pavo cada vez que llegue el fin de año, pero de acuerdo a los estatutos no tiene esta facultad de actuar como parte en determinados casos. Entonces, aquí están creando una plataforma política para después terminar salir de presidentes del Colegio de Abogados de Pichincha y terminar de candidatos, a asambleístas, a lo que sea, porque en el corto plazo habrán candidatos nuevamente asambleístas. En este año 2024 que está por nacer, vendrá ya a posicionarse y usted va a ver cómo estas personas aparecen en las listas del un partido, del otro partido, del movimiento tal. Entonces viene el tema. O sea, cada quien tiene que actuar en base a las prerrogativas y las competencias que tiene que tal o cual organismo. Entonces están en campaña, aquí se hace campaña en base a la justicia, estamos haciendo tal y cual cosa. Deje que la justicia es buena cuando camina sola, cuando no se la manipula, cuando no están encima de los temas. Ojalá que aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella. Ojalá se pudiera en un suspiro borrar mi memoria, con una copa cambiar nuestra historia. Ojalá.